Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdenos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a jueves 8 de diciembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vimos como ayer estos consejeros del INE, en particular el consejero presidente y su monaguillo Ciro Murayama, se habían enchilado por lo que había ocurrido en la Cámara de Diputados en la madrugada. Una situación en la que ellos se habían ido a dormir contentos porque dijeron: nos cumplió la oposición, no pasó la reforma electoral. Acto seguido, lo que sí pasó fue el plan B, que ya está turnado en el Senado de la República. Esto orilló a que participara en este seminario el señor Lorenzo Córdoba junto con Pablo Gómez. Y en la UNAM se puso buenísima este debate en torno a la reforma electoral. Encontronazo en la UNAM. Vean con qué salió a llorar el señor en su alma mater, estando ahí simplemente en casa. Así lo argumenta, pero Pablo Gómez no le interesó y dijo todo esto de lo que plantea esta reforma electoral, a pesar del llanto de Lorenzo Córdoba. Escuchen ustedes, escúchenlo porque se puso buenísimo. Interesantísimo escuchar todos estos argumentos que muchas veces en la discusión y en los debates, sobre todo en los medios habituales, pues puede haber ideas que a lo mejor no se acaban de entender justamente el origen, la causa, y yo creo que parte de esto es de lo que justamente se trata del seminario en el que estamos hoy. Por eso mismo le voy a pedir ahora a nuestra directora, la doctora Mónica González Contró, que nos dirija unas palabras. Claro que sí. Pues muy buenos días a todas y todos. Saludo pues a quienes están presentes en esta sala, queridos colegas que van a participar también en este importantísimo debate, y a quienes nos siguen también a través de las plataformas, las redes sociales, que pues como es bien sabido ahora es el principal método de divulgación y permite tener un alcance mucho más amplio. Les doy la más cordial bienvenida al seminario Una reforma electoral para todos, que a propósito lo pusimos así, y quiero en primer lugar agradecer al doctor Hugo Concha por la convocatoria y la coordinación de este importante debate académico, que pues como siempre el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene que estar presente en la discusión de los grandes problemas nacionales desde una perspectiva académica, con un diálogo y un debate riguroso en este sentido. Ante un debate intenso que se ha abierto desde hace varios meses a nivel nacional respecto a diferentes propuestas de reforma electoral, el Instituto de Investigaciones Jurídicas se propuso abrir un espacio de análisis y diálogo académico sobre los diferentes temas, sus ventajas y desventajas, con un conjunto de especialistas, muchas de ellas colegas y actores relevantes. Lo que se busca con este espacio es abrir un diálogo universitario en donde a través de argumentos y reflexiones las diferentes posiciones logren enriquecer sus puntos de vista. Frente al ruido de las redes sociales y la polarización que se ha generado en la opinión pública, buscamos crear espacios para escucharnos y encontrar puntos de encuentro. Una reforma electoral siempre será un proceso necesario con un país de derecho estricto y rígido y que cuenta con un proceso democrático altamente dinámico, así como con una sociedad donde la desigualdad imperante no ha logrado permitir que todas las mexicanas y mexicanos participen de la misma manera en el ejercicio de sus derechos políticos. Seminario al titular del Instituto Nacional Electoral, colega de este instituto, querido Lorenzo, así como al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, coautor, como ya mencionó el doctor Hugo Concha, de la iniciativa de reforma electoral. Muchísimas gracias de verdad por la presencia esta mañana. Igualmente agradezco a todas las personas académicas, funcionarias, exfuncionarias. Muchas gracias, muy buenos días, Hugo. La verdad es un verdadero privilegio estar esta mañana aquí en
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hablando de temas electorales, para mí es una novedad. Desde hace 28 años, esta ha sido no solo mi casa, sino además el espacio en donde aprendí de los temas electorales con muchos de los colegas que están sentados en torno a esta mesa. Así que para mí es un verdadero privilegio. Por cierto, escasos ya 4 meses de reincorporarme a esta casa académica, 117 días, por cierto. Hay un diputado que tiene un contador, si alguien le puede avisar que está mal, porque me están dando un día más y la verdad no es mi propósito. Como dicen coloquialmente, no somos iguales y no ocupamos cargos públicos por el hecho de ocuparlos. Pero de cara a este inminente regreso, pues para mí es un privilegio participar en este espacio para pues, discutir y platicar sobre la reforma electoral como un fenómeno particularmente recurrente y que ha sido una especie de deporte nacional que nos ha ocupado desde hace 45 años, en el que se han centrado muchos esfuerzos y que si se mira en retrospectiva probablemente sea de las tareas mejor logradas por parte de la sociedad mexicana a partir de una serie de arreglos políticos que tuvieron una lógica cada vez más importante, cada vez más fuerte de definir las reglas del juego político a partir de la que es por definición el sustrato, la esencia, diría, y valor, diría Hans Kelsen, de la democracia, es decir, una lógica de construir consensos, y dos fueron los grandes ejes para lograrlo. Una apuesta por un financiamiento público que sin lugar a dudas hoy es excesivo y vale la pena racionalizar, siempre y cuando no se pierda la esencia del porqué histórico de la apuesta por el financiamiento público, que fue crear condiciones para que todas las fuerzas políticas tuvieran un piso mínimo para contender. Y finalmente, en esta lógica de evolución, un cuarto momento podría ser la necesidad que se detectó en algún momento de traducir la calidad técnica con la que se había alcanzado en el ámbito de las elecciones federales en el ámbito local. La última reforma tiene el propósito de homogeneizar y estandarizar el modo en el que se hacían las elecciones, tanto desde su dimensión institucional como en su dimensión procedimental, como en los criterios que se aplicaban en las elecciones federales y locales y respectivamente entre estas últimas, entre sí. De ahí venimos. Ahora, ¿ha funcionado esto? ¿Cuál es el balance que podemos hacer de lo que hoy tenemos? Datos. En los últimos 8 años y medio, desde que tuvimos la última reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral, junto con los soples en el ámbito de las elecciones electorales, elecciones estatales, ha organizado 330 elecciones. 330. En ninguna ha habido un conflicto postelectoral. Litigio, sí, sin duda. Lo decía Pablo y coincido con ello, aunque voy a terminar de nueva cuenta regresando al punto. Tensiones, rispidez, eso es consustancial a la lucha política, incluso a la lucha política en democracia. Pero lo que distingue a la democracia de otros regímenes de gobierno es que existan cauces institucionales para procesar esa rispidez y esa litigiosidad. Litigiosidad en materia electoral la hay y la hay muchísima. A veces uno podría llegar a pensar que el propio sistema estimula la litigiosidad. Pero lo relevante no es eso. Lo relevante es que toda la litigiosidad electoral se ha procesado en estos 8 años y medio. Toda la litigiosidad derivada de estas 330 elecciones se ha procesado por los cauces institucionales y no ha habido una sola sentencia que no haya sido obedecida por alguno de los actores políticos. Una sola. Y en estos 8 años y medio, esas 330 elecciones, estoy sumando las federales, con las locales, con las ordinarias y las extraordinarias, que han llevado a la autoridad electoral a renovar dirigencias partidistas y también a realizar mecanismos de participación ciudadana y hasta una asamblea constituyente, por cierto, a la que el legislador constitucional le cedió al INE la facultad total prácticamente para legislar esa elección. Bueno, todas estas elecciones han propiciado un grado inédito de alternancia en la vida del país. El 62% de alternancia es el resultado de estos procesos electorales. Es decir, la probabilidad que hoy tiene un partido que ganó una elección de ganar la siguiente ronda electoral es solamente 1 de cada 3. Y no hay una sola fuerza política que haya sido la beneficiaria exclusiva de este fenómeno. Una sola. Por supuesto que el partido que gobierna, Morena, es el partido que más se ha beneficiado, pero también que ha sufrido la alternancia. Morena también ha ganado elecciones y ha perdido la siguiente ronda electoral. No hay un solo partido que sea, pues, el beneficiario exclusivo de este hecho. ¿Qué nos arrojan estas cifras? Además de que el INE hoy tiene
Se puede discutir si debe estar o no en el INE. Yo creo que debe estar siempre, no debe estar en manos del gobierno un padrón electoral, pero bueno, pues eso es otra discusión. El INE brinda servicios públicos de altísima calidad y el padrón electoral hoy incluso sirve hasta para ayudar a identificar cadáveres desaparecidos, de personas desaparecidas o de personas desconocidas, cadáveres desconocidos. Sí, el sistema electoral, y eso termino aquí la segunda parte, es un sistema desde mi punto de vista que funciona, que es mejorable sin lugar a dudas. Pero estos 8 años y medio constituyen el periodo de estabilidad política y de gobernabilidad democrática más largo de la historia del país. Nunca antes en la historia del país habíamos tenido 8 años y medio sin que las elecciones no fueran un problema, con ningún conflicto postelectoral, insisto. Inconformidad siempre hay, pero eso es producto de la lealtad democrática, muchas veces de los propios jugadores. Dicho lo anterior, y paso a la parte final de la intervención. ¿Es necesaria una reforma electoral? No hablo de la parte política. Eso creo que hemos discutido mucho en los últimos 40 años sobre las reglas de acceso al poder y hemos discutido, como se ha dicho aquí, desde hace muchas décadas, poco de las reglas de ejercicio del poder. Pero me centro en lo electoral. Dicho lo anterior, ¿es necesaria una reforma electoral? ¿Es indispensable procesar una reforma electoral hoy? Si no hubiera una reforma electoral, la democracia mexicana está en riesgo. Las elecciones de 2024, que será la renovación del poder político más grande de nuestra historia en virtud de la concurrencia y del número de ciudadanos que serán potenciales electores, ¿está en riesgo? Me parece que a la luz de lo que es la experiencia reciente, la respuesta es clara y contundente, no. La reelección de 2021, a pesar de la complejidad del sistema electoral que hoy tenemos, desde el punto de vista técnico, de la rapidez con la que fluyeron los resultados, de la aceptación de los ciudadanos a participar con el INE para ser funcionarios de casilla, es la mejor elección que se haya realizado hasta hoy. Y estoy seguro que si no hay una reforma electoral, si no hay cambio en las reglas, en el 2024 el INE nuevamente volverá a ser la mejor elección que hayamos hecho en nuestra historia. Así que la respuesta, desde mi punto de vista, es clara y contundente. Si no hay una reforma, la democracia electoral, la democracia mexicana en su dimensión electoral, no va a sufrir. No se va a poner en riesgo. ¿Es mejorable lo que hoy tenemos? Sin lugar a dudas, sí. Reformulo la pregunta entonces. ¿Es pertinente una reforma electoral? Bueno, yo diría que una reforma electoral, el ajuste, el afinamiento de las reglas del juego de acceso al poder, de las reglas de acceso al poder, siempre va a ser pertinente, siempre y cuando se cumplan, digo yo, 3 condiciones que nuestra propia historia nos enseña deben valorarse. Primera condición, el mayor consenso político posible. Estamos hablando, cuando hablamos de reforma electoral, de las reglas del juego democrático, de las reglas a las que se van a someter los contendientes, los actores políticos, para disputar el poder político. Y la historia nos enseña que cuando el consenso no prevalece, cuando hay un mayoriteo, sea en la definición de las reglas o en la definición de quienes arbitran la competencia política, está gestándose un problema en potencia. Porque con la falta de lealtad democrática que ha demostrado históricamente toda nuestra clase política, el que las reglas se impongan por una facción, aunque sea la mayoritaria, abre la puerta a que el día de mañana alguien diga que perdió por culpa de reglas que no eran justas, que nunca avaló. Esto no lo digo yo, lo dice Norberto Bobbio. Si bien la regla de oro de la democracia es que la mayoría decide, cuando se definen las reglas del juego democrático, resulta casi indispensable en términos de supervivencia. Pues ya lo escucharon ustedes, pues le toca al señor Pablo Gómez. Y esto fue lo que le dijo en su cara, en su alma mater. En la Cámara de Diputados. En esta ceremonia de inauguración tenemos el enorme honor de tener con nosotros pues iba a decir 2, pero no, a universitarios y universitaria muy distinguida, nuestra directora, por supuesto, como anfitriona, al licenciado Pablo Gómez, que actualmente es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero debo decirlo, si me permite, pues es uno de los coautores, diría, ¿no, Pablo?
o sea, no autor principal, pero uno de los coautores más importantes justamente de este proyecto. Y en ese sentido, pues es de enorme importancia poder tenerlo hoy aquí con nosotros para que nos dirija unas palabras. Y por supuesto a nuestro colega Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Con eso, me voy a permitir darle en primer lugar justamente la palabra a Pablo Gómez para que nos dirija unas palabras, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Con independencia de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, el tema del sistema electoral mexicano pues va a seguir debatiéndose. Quiero decir lo siguiente. Creo que podemos notar en la iniciativa original que ayer fue desechada en la Cámara de Diputados, presentada por el presidente de la República, tres grandes materias íntimamente vinculadas, desde luego: el sistema de representación política, el sistema de partidos y el sistema institucional electoral. La iniciativa del presidente no es una reforma electoral como otras que ha habido, no pretendió ser eso, sino una reforma política que atiende estos tres grandes aspectos. Porque la representación política ya hizo crisis. De los 300 diputados de mayoría relativa, pues una gran cantidad de ellos ni siquiera representan a la mayoría absoluta, representan a la mayoría relativa, y el resto, que es una mayoría ciudadana, no tiene representación. Es el sistema anglosajón. Yo no sé todavía quién lo defiende fuera de Estados Unidos y de Gran Bretaña y de algunos pocos países, ¿no? La otra parte del sistema de representación divide el país en 5, cosa que no existe, y le da a los dirigentes de los partidos la capacidad de nombrar en la práctica a 200 diputadas y diputados. Es decir, son esas cúpulas, como se les llama despectivamente, las que se representan en la Cámara. No es una representación ciudadana. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador pretendía y sigue pretendiendo, porque este tema va a volver algún día, que pues partamos del hecho de que el país está dividido en 32 entidades, no en 5 circunscripciones ni en 300 distritos. Los distritos no existen, las circunscripciones mucho menos. Lo que existen son las entidades federativas. Cada entidad federativa cumplirá con su proporción, de acuerdo con su población, se representaría en la Cámara, a diferencia del Senado, donde se representan en igualdad, y eso hace el equilibrio federal. Y no solamente esa proporcionalidad, digamos, demográfica, sino también la proporcionalidad de la representación del electorado. Es decir, se propone un sistema de representación proporcional pura, con listas abiertas, de tal manera que el elector vote por una lista y al mismo tiempo escoja a quienes de esa lista deben llegar a la Cámara, hombres y mujeres. Entonces, la elección constitucional contiene en este proyecto una elección primaria de los partidos, en lugar de hacer lo que se hizo en Argentina, que la elección primaria es obligatoria y anterior. Para no tener 2 elecciones en una sola, se pueden hacer las 2 cosas, con la ventaja de que pues el sistema argentino lo que busca
sigue buscando, pues es que haya dos bloques nada más, ¿no? Y eso es lo que ha arrojado con... Ahora, este nuevo sistema de representación política tiene también la ventaja de, tiene un impacto pues, en el sistema de partidos, tendría un impacto, porque ya los líderes nacionales de los partidos, sus burocracias, pues ya no tendrían la fuerza para poder determinar. Y también los partidos tendrían una competencia real. Ustedes saben que para la representación proporcional actual de las 5 circunscripciones no hay independientes, no hay listas de independientes. El sistema no lo admite. Aquí sí, en el sistema de proporcionalidad pura por estado, los partidos locales podrían optar por participar en la elección federal y los independientes también. En igualdad de condiciones. Esto afecta el sistema de partidos en la medida en que introduce en la competencia real a otros actores. Y también es la salida de las divisiones de los partidos. Los partidos que encuentran pues, situaciones de crisis, pues siempre deben tener una salida, ¿no? Hacer un nuevo partido en México, pues siempre ha sido algo bastante complicado y depende también de recursos económicos cuantiosos, ¿no? Entonces, pero en cambio una lista de candidatos, pues es otra cosa. Entonces, el sistema de representación política sería nuevo y alcanzaría a afectar en gran medida el sistema de partidos. Luego, el sistema de partidos mismo hay que modificarlo. Entonces, esta iniciativa planteaba que el financiamiento ordinario no le conviene al país, pues sencillamente, porque lo que crea pues son burocracias, ¿no? Bien pagadas por el Estado y no tiene ninguna función democrática el financiar todos los días de todos los años a los partidos por parte del Estado, porque ese dinero o pues sí, ese subsidio no está directamente vinculado a una actividad democrática, como lo está el financiamiento de campañas. Entonces se conserva el financiamiento de las campañas, porque las campañas son esencialmente una actividad democrática en donde se vincula el partido con la sociedad, con el pueblo. Lo convocan a participar, etcétera, etcétera, hay un diálogo y eso requiere pues, un financiamiento. Entonces, eso es lo que se considera, que la experiencia del financiamiento ordinario en México ha sido, pues, ha derivado en una perversión, la verdad, porque las burocracias de los partidos son completamente parasitarias e inservibles. Entonces, otro elemento del nuevo sistema de partidos tendría que ser este. Bueno, hay otros más, ¿no? Por ejemplo, la propaganda de los partidos en radio y televisión, que fue una gran conquista. Que no podría hacerse a través de 20 segundos de spot, ¿no? No se trata de vender jabones, que es lo que han estado haciendo los partidos durante muchísimos años. Entonces, hay que volver a pues, estructuras distintas, a una nueva política de comunicación y del uso de un bien de dominio público, que es el espacio, y es todo el sistema de radio y televisión del país. El otro asunto, la otra reforma que se intentó y que se va a seguir intentando, es el sistema institucional. Sí, lo que se hizo fue que los partidos tuvieran representación con voto en el Consejo de los órganos electorales. Pues esto no tiene sentido, ¿no?
el hecho de que hay un sistema que permite las cuotas, en que cada partido, según su grado de presencia en la Cámara, pone uno, pone dos, va poniendo, pues no es una solución adecuada. También se cometió el error de hacer del instituto no solamente un órgano técnico, un órgano garante del ejercicio de un derecho electoral, no de los derechos políticos, de un derecho que es el derecho de votar y ser votado. Voto pasivo y voto activo, con todo lo que esto implica, ¿no? Sino que se le dotó de poder. Dotar de poder a la autoridad electoral es un error. La atrofia burocrática, pues, es parte de ese enorme poder que se le dio, ¿no? Y se ha discutido mucho este asunto, pero el objetivo de la iniciativa del presidente no es, por más que se le haya dado mucha difusión, solamente disminuir el gasto. Sí, hay que disminuir el gasto, digo, a todo análisis tenemos un gasto exagerado. Pero no, ese no es el propósito principal, sino sacar a los partidos del Consejo General, poner a otras personas. Bueno, hay una propuesta que ha sido despreciada por mucha gente, pero hay que tener cuidado al despreciar algo que implique el voto público, ¿eh? Así se despreciaba el voto universal, así se despreciaba el voto de los que no sabían leer, porque no sabían leer, no pueden votar. Así se despreciaba el voto de los que no estaban en el censo, así se despreció el voto de los emigrantes. Todo es el concurso de un liberalismo inconsecuente, contradictorio consigo mismo, que desprecia los que son supuestamente sus fundamentos, ¿no? Pero esa es parte de la historia del liberalismo, conquista de los derechos. El sistema hay que modificarlo, pero hay que modificarlo en un sentido, como dijera yo, pues más bien constructivo. No se trata ni de tocar al INE, porque pues muchos no nos atreveríamos a estarlo tocando. Y tampoco se trata de afectarlo. Se trata de construir una cosa nueva y por lo menos abrirse al análisis de qué tendría que ser lo nuevo y por qué. Pues es lo procedente, ¿no? En lugar de decir no tocar, no toque ahí. Miren, yo quiero decirles lo siguiente, los motivos de esta iniciativa, porque sí es necesario aclarar esto, son básicamente dos. La crítica que durante décadas hemos hecho del sistema electoral mexicano, el combate dentro y fuera de sedes electorales, el hecho de que quienes integramos la nueva fuerza gobernante hemos sido víctimas de fraudes electorales, de iniquidades, de atropellos, muchísimos. Es la principal fuerza víctima de todo lo que ha sido el sistema electoral mexicano y la manera de hacer las elecciones. Por primera vez en 2021, el gobierno federal no compró ni dio dinero para la compra de votos. Y esto no se coció en las instituciones electorales. Se tomó la decisión en el gobierno y se vigiló que así fuera. Que todavía se sigue comprando votos, sin duda,
pero no es a cargo del gobierno federal. Pueden ver lo que ocurrió en Tamaulipas hace poco. Pero no les alcanzó la compra de votos. Pero está documentadísimo. Las instituciones electorales no han documentado nada de esta compra de votos en Tamaulipas, porque no están hechas para evitar la compra de votos. Y la compra de votos se hace esencialmente con dinero público, básicamente. Esa es la historia. Entonces, la nueva fuerza gobernante tenía que ser consecuente pues, con toda la crítica que hizo durante décadas, ¿no? Tenía que presentar su proyecto. Pues, de otra manera, pues, ¿cómo explicar? Yo creo que en este momento sería un error muy grande plantearse una reconciliación entre la nueva fuerza gobernante del país y el Estado corrupto. Un error muy grande. Es una concesión a la que no nos puede llevar la rispidez política. La democracia no contiene de por sí la rispidez política, sino que también la tolera, la tiene que admitir como hechos. La rispidez política no es un invento. Además, no tiene un nivel mayor que en muchos países europeos, ya que les gusta tanto mirar a Europa. Pues no hay que asustarse. Pero una reconciliación en México no es como cualquier otra, en cualquier país. Es con el Estado corrupto. Es con los que compraron votos siempre. Es con quien defraudaron y robaron la hacienda pública por miles y miles y miles de millones de pesos. Y la lucha contra el Estado corrupto, pues no se va a acabar en poco tiempo, ¿no? Es una lucha gigantesca, cotidiana, erosionante, terrible. Yo tengo un cargo ahora en el que me ha sumado unas realidades impresionantes, ¿no? Pues ya ven. Así las cosas. Así le dijeron de frente en la UNAM a Lorenzo Córdoba el por qué sí es necesaria una reforma electoral, aunque él sale a llorar. Dejé correr, la verdad, toda la participación, la mayor parte de la participación de Pablo Gómez, porque estuvo buenísima. Y estuvieron los dos de frente, dando sus puntos de vista. Y en la UNAM. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Y la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.